Y bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Tengo preparado hoy un mensaje que pienso yo es algo muy interesante y importante, muy importante. Lo que tengo que enseñar hoy es algo que todos deben saber, porque esto nos enseña que hay muchos bien engañados en realidad en el mundo de hoy. Y este engaño viene no solamente del diablo, pero de una denominación. Y también viene porque uno ha cambiado la palabra de Dios. Y yo te voy a enseñar qué importante es tener una Biblia pura. Porque tener una Biblia falsa y corrompida es tener doctrina muy diferente. Bueno, todo voy a explicar hoy, pero quiero hablar hoy sobre el tema el día de Cristo y el día del Señor. Muchos me han enviado correos electrónicos diciendo: Don Roberto, yo vi en internet, en YouTube, muchos videos en que hay gente que dicen que el día de Cristo y el día del Señor son lo mismo. Bueno, vamos a ver, vamos a investigar esto hoy para ver si son en realidad el mismo día. Y otros me dicen: Don Roberto, he visto muchos videos en YouTube de gente que dicen que no existe el rapto. De veras. Y ellos me dicen: no sé qué hacer, porque ellos hablan muy bien, con suaves palabras, y dicen ellos que no existe el rapto. ¿Qué tal de tantas personas? Bueno, esto también vamos a ver hoy en día. Porque según la palabra de Dios, sí existe el rapto. Y uno que dice que no, es uno engañado. Pero te voy a enseñar cómo engañan al pueblo. La Biblia nos explica y nos enseña que nosotros debemos trazar bien la palabra de verdad. Y esto es que quiero hacer yo. Y la manera más simple que puedo, voy a enseñarle los versículos que hablan del día del Señor y los versículos que hablan del día de Cristo. Y voy a pedir a usted mismo leer conmigo y cranear, como dicen en Honduras, una palabra, cranear, pensar, discernir por ti mismo si son igual o diferentes. Y vamos a ver cuáles son, y vamos a ver si es verdad que existe el rapto. Y si es verdad lo que enseñan los malos que dicen que no existe el rapto. El día del Señor se encuentra 3 veces en la Biblia King James. El día de Cristo, perdón. El día del Señor se encuentra 31 veces en la Biblia King James en inglés. Y yo voy a mostrarle los versículos y pedirle leer conmigo para ver si podemos saber de qué habla. ¿Habla de la misma cosa o habla de cosas diferentes? Nosotros debemos estudiar. Cosas diferentes no son iguales. Amén. A veces hay sinónimos, ¿verdad? Habla de una cosa con este nombre, tiene otro nombre, es la misma cosa. Pero esto es que pasa aquí. ¿Es un día solo que tiene 2 nombres? ¿El día de Cristo y el día del Señor? ¿O son 2 días diferentes? Esta es la pregunta. Y esto es que voy a contestar hoy solamente con la palabra de Dios, ¿verdad? No voy a dar mi opinión ni las enseñanzas de una denominación. Yo quiero que la Biblia nos enseña y nos da la verdad, nos edifica. Comenzamos pues entonces en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 2. Leímos aquí: os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. ¿De qué está hablando Él? La venida y recogimiento de Él. ¿Cuándo va a venir el Señor para recoger a su iglesia? Aquí, al rapto. Entonces el contexto está hablando del rapto, cuando Cristo viene. Y aquí tenemos otro Armagedón. Son 2 diferentes venidas del Señor. Pero esto para mí claramente está hablando del rapto cuando Cristo viene para recoger su iglesia. Entonces el versículo 2 dice: que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente,
Ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros. Como que el día de Cristo, oiga muy bien, día de Cristo, si tú tienes una Biblia que dice el día del Señor, tú tienes problema. Pero dice aquí que el día de Cristo estuviese ya cerca. Versiones modernas, nuevas, cambian las palabras el día de Cristo al día del Señor. ¿Hay problema aquí? ¿O es el mismo? O vamos a ver. Según lo que yo leo, yo veo que el día del Cristo, el contexto aquí está hablando del rapto. Y que dice que está cerca. Entonces, está cerca, el rapto, está diciendo el apóstol Pablo. Entonces él dijo, no os conturbáis. No debes tener usted tristeza o no debes estar pues conmovido, dice. Tú debes estar seguro en saber que nosotros tenemos la esperanza de rapto. Aquí está hablando, diciendo, mire, no seáis conmovidos ni conturbados. Ya viene, está cerca el rapto. El apóstol Pablo entonces enseñó que sí hay un rapto. Los que dicen no existe el rapto o no existe el arrebatamiento son falsos testigos, son falsos profetas y no predican la verdad. Pero sí, claramente existe el día del Cristo y según lo que leo yo aquí, me parece que el día de Cristo es ¿qué? El evento que viene primero, próximo en el calendario de Dios. Nosotros, la iglesia, estamos esperando el rapto. ¿Ok? No estamos esperando Armagedón. Hoy en día muchos predican, no existe el rapto. Entonces la cosa que viene de ahora mismo es esto, Armagedón. Estamos esperando Armagedón. Yo no. Estoy esperando el rapto, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, esta es la primera vez que leímos el día de Cristo. Vamos a leer el segundo vez, Filipenses 1:10. Filipenses 1:10 habla otra vez del día de Cristo. Y dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y sin ofensa hasta el día de Cristo. Sin ofensa hasta que, hasta lo que viene pronto es el rapto. Entonces, rapto, el día de Cristo. Para mí, cuando yo leo la Biblia, leo las palabras el día de Cristo, yo digo, Pablo está hablando del rapto. ¿Ok? Vamos a ver el otro lugar donde habla del día de Cristo para ver si esto es la verdad. Filipenses 2:16. Aquí dice, manteniendo por delante la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Entonces está hablando, estoy esperando el día de Cristo en que puedo gloriarme. ¿Por qué? Porque recibimos el cuerpo glorificado, según Pablo, cuando viene el rapto. Entonces, aquí tenemos Pedro y Pablo. Pablo está en la Biblia y Dios reveló al apóstol Pablo algunas cosas. Y una cosa que Dios reveló a Pablo era el misterio del rapto. Y 3 veces Pablo habla del rapto diciendo que el rapto es el día de Cristo. Ok, pregunta. ¿Es lo mismo el día del Señor? Vamos a ver. Pero antes voy a ver otro. 1 Corintios 1:8. 1 Corintios 1:8. Solamente hay 3 lugares que habla la Biblia del día de Cristo. Pero hay otro que se llama el día de Jesucristo. Vamos a ver esto. 1 Corintios 1 y versículo, empezando en versículo 7 mejor. 1 Corintios 1:7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo. 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis inculpables en el día de nuestro Señor Jesucristo.
No dice el día de Cristo, pero dice el día del Señor Jesucristo. Y sin duda el contexto es de rapto, cuando vendrá la venida de Cristo. ¿Para qué? Confirmarnos, para que seamos nosotros sin vergüenza, o sea, inculpables en el día de Jesucristo. Entonces, leo la Biblia, busco en la Biblia donde dice el día de Cristo o el día de Jesucristo, y descubro yo que claramente Pablo, Dios reveló a Pablo el misterio del rapto. Pablo usa las palabras del día de Cristo en hablar del rapto de la iglesia. ¿Ok? Ahora miramos las palabras el día del Señor. Y vamos a leer en la Biblia para ver cuál es el día del Señor. ¿Es el mismo del rapto o no? Porque cuando leímos nosotros y estudiamos nosotros, podemos saber por nosotros mismos si son iguales o no. Y lo que vamos a descubrir es el día del Señor es muy diferente que el día de Cristo. Voy a ir no a todos los 31, pero a muchos versículos voy a leer, para que la Biblia enseñe a nosotros lo que es el día del Señor. Y vamos a descubrir que es muy, muy, muy diferente que el rapto. Vamos a Isaías 2:11. Isaías capítulo 2, versículos 11 y 12. Leímos: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y el Señor solo será ensalzado en aquel día, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre toda ensalzado, y será abatido. Entonces el día del Señor menciona el versículo 2. ¿Y qué es? Es un día en que será ensalzado Jesús. Será ensalzado el Señor Jesucristo. O sea, glorificado o exaltado. En inglés dice exaltado. Lo mismo, ¿verdad? Ensalzado, exaltado. Bueno, es un día en que Dios o Jesucristo será exaltado. Ahora, Isaías 13, 4 al 6. ¿Qué más dice la Biblia del día del Señor? Isaías 13, 4. Murmullo de multitud de los montes, como de mucho pueblo, murmullo de ruido de reinos, de gentes reunidas. El Señor de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. Vienen de la lejana tierra, de lo postrero del cielo, el Señor y los instrumentos de su furor, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Habla aquí el día del Señor como un día de ¿qué? De batalla. Y dice aquí entonces será un día de batalla. Y allí más está hablando. Dice destruir y furor. Es un día de batalla, de furor, lo cual es que ira. Y es un día de destruir. Cuando viene el Señor Jesucristo a destruir. ¿Va a destruir algo el Señor Jesucristo cuando viene a rapto? Imagino que no. Resuena que este día, el día del Señor, es muy diferente que el día de Cristo. Porque en el día de Cristo vendrá el Señor Jesucristo para su esposa, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, lo cual es la novia de Cristo. ¿Cristo viene a rapto para recibir su esposa o su novia para destruirla? ¿Destruir? No. Resuena que son diferentes el día de Cristo y el día del Señor. Vamos a Isaías 13, versículo 9. He aquí el día del Señor viene crudo y de saña y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Es un día de ira. Es para raer, dice. No son iguales entonces el día del Señor y el día de Cristo. Isaías 34:8. Mire lo que dice aquí. Isaías 34:8 dice:
Porque es día de venganza del Señor, año de retribuciones en el pleito de Seón. El día del Señor es un día de venganza. Venganza, ira, furor. Resuena como un tiempo de batalla, como hemos leído. Vamos entonces a Jeremías 46. Solo ando yo leyendo la Biblia. Y solo quiero saber qué dice la Biblia cuando habla del día del Señor. Y qué dice la Biblia cuando habla del día de Cristo. Para ver si son iguales o hablan de diferentes cosas. Y mire, el día del Señor y el día de Cristo parecen que no son igual. Son dos diferentes cosas. Jeremías 46 días dice: mas ese día será al Señor Dios de los ejércitos día de venganza, para vengarse de sus enemigos. Y la espada devorará y se hartará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificios será al Señor Dios de los ejércitos en la tierra del norte, junto al río Eufrates. Devorar habla de una espada, espada. Habla de devorar. Resuena que es un día en que viene el Señor Jesucristo como un soldado en batalla. Vamos ahora a Ezequiel. Ezequiel 13. Muchos versículos tengo que leer, pero quiero que la Biblia habla, ¿verdad? Que la Biblia enseña a nosotros lo que es el día del Señor. Ezequiel 13:5. No habéis subido a los portillos, ni echasteis vallado en la casa del Señor, estando en la batalla en el día del Señor. Otra vez, el día del Señor se llama un día de batalla. Batalla. Lo escribí bien, ¿verdad? Ahora vamos a Ezequiel 30, versículo 3. Ezequiel 30 y versículo 3. Porque cerca está el día del Señor, día de nublado, día de las gentes será. Es un día nublado, dice. Se llama el día del Señor. Bueno, nublado con muchas nubes, oscuridad será. Un día de oscuridad. Joel, vamos a Joel. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 11. Joel 2:11 dice: y el Señor dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día del Señor y muy terrible, y quién lo podrá sufrir. Ahora nos dice que es un día grande, pero también dice es un día terrible. ¿Qué terrible es? Ahora, ¿pueden ser igual el día de Cristo y el día del Señor? Bueno, aunque algunos cuando se casan dicen que es un día terrible, pienso yo que no para Cristo. Para Cristo el día que Él va a casar o recibir a su novia, el rapto, sería un buen día. Pero el día del Señor se llama un día terrible y muy feo. No pueden ser igual, ¿verdad? Resuena que lo que estamos estudiando son dos días diferentes. Joel capítulo 3, ahora empezando en versículo 11. Juntaos y venid, gentes todos de alrededor, y congregaos, haz venir ahí, oh Señor, tus fuertes. 12. Las gentes se despiertan y suben al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor. 13. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosen las lagarretas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el Señor el día del Señor, en el valle de la decisión.
el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Oye bien, es un día en que viene el Señor Jesucristo para juzgar. ¿Y sabes qué? Habla de un valle, por un valle. Y aún más habla de lagar. Bueno, esto resuena como la batalla de Armagedón. En el libro de Apocalipsis o Revelación dice que cuando viene Jesucristo a Armagedón para juzgar a sus enemigos, Él va a pisar en las uvas como uno pisando en las uvas en un lagar. Entonces, claramente la Biblia está explicando y diciendo que el día del Señor es nada más que Armagedón. Y ve, el día de Cristo no puede ser el día del Señor. Son dos diferentes tiempos, divididas entre 7 años. Esto se llama la tribulación. Entonces, cuando yo leo la Biblia, yo miro, cuando me habla la Biblia del día de Cristo, me está hablando del rapto. Y cuando menciona la Biblia el día del Señor, está mencionando un tiempo muy diferente que el rapto. Es un tiempo en que Cristo vendrá para juzgar y devorar y matar y destruir a sus enemigos. La batalla de Armagedón. Aún más, vamos. Amós 5, o pocos más versículos, pero quiero que tú puedas ver claramente que el día de Cristo y el día del Señor no son el mismo día. Son diferentes días. Uno es el día en que Cristo recibe su esposa, un día feliz. El otro es un día triste, en que Dios viene para destruir y juzgar a sus enemigos. Amós 5, 18. Amós 5, 18 dice: hay de los que desean el día del Señor, para que queréis este día del Señor. Será de tinieblas y no luz, como el que huye de delante del león y se topa con el oso, o si entrare en casa y arrimare su mano a la pared y la muerde la serpiente. Versículo 20. No será el día del Señor tinieblas sino luz, oscuridad que no tiene resplandor. Bueno, nosotros somos la luz del mundo y Cristo es la luz, y al rato ya vamos a luz. Pero el día del Señor, de tinieblas, oscuridad, no de luz. Son días bien diferentes. ¿Cómo se pronuncia? Obedías. 1:15. Mire lo que dice. Porque cercano está el día del Señor sobre todas las gentes. Como tú hiciste, se hará contigo, tu galardón volverá sobre tu cabeza. Está sobre todas las gentes. Bueno, todos los gentiles dice en inglés. Gentes, gentiles. No es para nosotros. Es un día en que Dios va a juzgar a los gentiles que habían rechazado a Él. A la batalla de Armagedón, cuando vendrá el Señor Jesucristo, los gentiles están en aquel tiempo en contra de Israel. Y Dios va a buscar a las gentes que habían contra Israel. Habían sido contra Israel. Sofonías 1:7. Más versículos que hablan del día del Señor. Para que tú puedas ver, no estoy inventando lo que es el día del Señor. El contexto muestra que el día del Señor es Armagedón. Sofonías 1:7 y 8. 7. Cae en la presencia del Señor Dios, porque el día del Señor está cercano, porque el Señor ha aparejado sacrificio prevenido a sus convidados. Y será que en el día del sacrificio del Señor haré visitación sobre los príncipes y sobre los hijos del rey y sobre todos los que visten vestido extranjero. Entonces será un tiempo de sacrificio. En un sacrificio, algo o alguien muere. Alguien va a morir al día del Señor. ¿Quién? Los enemigos de Jesucristo.
14. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy presuroso, voz amarga del día del Señor. Gritará allí el valiente. 15. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Esto no resuena como el rapto, ¿verdad? Claro que no. Vamos a Sofonías 2, 2 y 3. Antes que se cumpla el decreto, y el día se pasa como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Señor, antes que el día de la ira del Señor venga sobre vosotros. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. Ese es el día del enojo del Señor. El Señor está enojado. Bueno, ¿está enojado el Señor al rapto cuando viene para recoger a su esposa? No. Yo no entiendo cómo están en el internet gente diciendo, mire, el día de Cristo y el día del Señor son iguales, es el mismo día. Ni idea cómo pueden predicar tonterías como así, como tales cosas. Cuando claramente el apóstol Pablo, cuando habla del día del Cristo, está hablando sin duda al rapto. Y que el contexto siempre, cuando habla del día del Señor, es el contexto de Armagedón. Casi estamos terminados. Vamos a Zacarías 14, 1 al 9. Zacarías 14, 1 al 9. Y aquí el día del Señor viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Versículo 3. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Otra vez se está hablando del día del Señor, es un día de batalla. ¿Batalla de qué? Armagedón. 4. Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte del oriente. El monte de las Olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto es exactamente lo que dice que pasará en el libro de Apocalipsis o Revelación, cuando vendrá Jesucristo a Armagedón. 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. 7. Será un día el cual es conocido del Señor, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en verano. Y el Señor será rey sobre toda la tierra en aquel día. ¿Cuál día? ¿De qué estamos leyendo? El día del Señor. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Y más está hablando ahí. Entonces la palabra de Dios está diciendo que el día del Señor es el día en que vendrá Jesucristo a Armagedón. No es el mismo día en que viene el Señor Jesucristo a rapto. Es Armagedón el día del Señor. Claramente miramos esto en las Escrituras. Uno más quiero leer, Malaquías 4:5. Malaquías 4:5 dice, aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día del Señor grande y terrible. Nos dice que Dios va a enviar a Elías. Bueno, en la Biblia, en Revelación, miramos que viene el rapto primero, después 7 años de la tribulación. 2 testigos tiene Dios en la tribulación.
Uno se llama Moisés y el otro es Elías. Y Dios envía a ellos para que ellos puedan dar advertencia al pueblo de Israel. Y decir a Israel, hay que huir Israel, porque viene el anticristo a matarles. Entonces los judíos huyen y están en el desierto y ya está viniendo el anticristo a matarlos. ¿Y qué pasa? Viene el Señor, destruir a los enemigos de Israel. Y en el día del Señor, Él va a venir en la batalla con enojo y va a destruir con la espada de su boca a todos los enemigos y destruirá el anticristo también. Ahora, he recibido correos de muchos que dicen, Don Roberto, hay muchos que predican que el día de Cristo, el día del Señor, es el mismo día. Esto no es verdad. El día de Cristo es el rapto, el día del Señor es Armagedón. Otros me dicen, Don Roberto, algunos dicen que no existe el rapto, que solo existe el día del Señor, y que el día del Señor es el día de Cristo, y todos apliquen a Armagedón y no hay rapto. Entonces, ¿para qué esperamos? ¿Esperamos nosotros este día terrible? ¡Qué bendición! Mire, yo soy cristiano y no creo en el rapto. Estoy confiando yo en mi bendita esperanza de destrucción y venganza y nublado. No. Tenemos promesa de Dios por medio de Pablo que nosotros vamos a salir al rapto para que no podemos pasar durante este tiempo. Pero muchos no entienden la palabra de Dios y por esto tienen sus doctrinas falsas. Como decir, no existe el rapto. Si no existe el rapto, entonces tú tienes que esperar el día de batalla, de destrucción, de venganza. Esto no entiendo y yo no quiero esperar esto. Gracias a Dios que entiendo las escrituras y que yo voy a salir al rapto. Pero claramente el día del Señor es la batalla de Armagedón, cuando Jesús viene para juzgar a sus enemigos y comenzar su reino en Jerusalén, su reino milenial, porque Él viene como rey, el rey Jesucristo, rey de reyes y señor de señores. Él va como rey en su reino, en que Él va a gobernar 1000 años. Esto es el día que empieza con el día del Señor. El día de Cristo es el día en que viene el rapto. 2 días distintos o diferentes. Entonces el día del Señor y el día de Cristo no son lo mismo. Pero tenemos problema. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses 2:2. Hay Biblias en inglés y español que cambian las palabras día de Cristo y día del Señor. Y cuando los hacen, no solamente cambian la palabra, cambian la doctrina. Yo uso la Biblia King James, en que tiene correcto. Y en español lo uso la Biblia, la Reina Valera, o la Valera 1602 purificada. Y esto la tiene correcto. Aquí en 2 de Tesalonicenses 2:2, mire lo que dice. Dice que el día de Cristo estuviese ya cerca. Pero si tú tienes una Biblia en español que dice el día del Señor estuviese ya cerca, tú tienes problema. ¿Para qué estamos esperando? El apóstol Pablo dice que estamos esperando al rapto. Pero muchas Biblias han cambiado allí en este versículo, 2 de Tesalonicenses 2:2, las palabras del día de Cristo han cambiado al día del Señor. Muchos dicen, no, yo no uso esta Biblia que use tu hermano Roberto, pero no importa porque no afecta la doctrina. Sí, si tu Biblia aquí dice el día del Señor, entonces sí afecta doctrina. Porque tú no estás esperando el rapto, tú estás esperando a Armagedón. ¿Y esto no afecta doctrina? Claro que sí. Tu Biblia ha quitado completamente el rapto. Y en tu Biblia, Pablo manda a usted esperar a Armagedón.
Yo no quiero esperar a Armagedón. Yo me salgo antes al rapto. ¿Por qué cambian la palabra de Dios? ¿Por qué hay Biblias que dicen así? Porque Satanás ha cambiado la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios que tengo yo una Biblia pura y correcta. En inglés yo uso la Biblia King James. La Biblia King James también uso la Valera 1602 purificada en español. Estas dos Biblias fueron tomadas de los textos puros y correctos. Pero hay Biblias falsas. Y las Biblias corruptas, podemos saber cuáles son. Podemos solo ir a segundo de Tesalonicenses. Con H en inglés, perdón. Segundo de Tesalonicenses 2:2. Y podemos ver si una Biblia es una Biblia bien o una Biblia corrupta. Por lo que dice. Si tú tienes una Biblia y tú buscas en 2 de Tesalonicenses 2:2 y tu Biblia dice, está cerca el día del Señor, tu Biblia es corrupta. Alguien ha cambiado tu Biblia. Tu Biblia debe decir, el día está cerca. Ahora, quiero mostrarle quién ha cambiado esto, para que tú puedas saber que hay un ataque espiritual. Satanás está atacando a la Biblia y a la doctrina sana. Él quiere que la gente no esperen al rapto. Y por esto yo he escuchado y muchos me han enviado enlaces, ¿verdad? Diciendo, mire, don Roberto, esta persona dice que no existe el rapto y mire a los versículos que usa. Y siempre me envían 2 de Tesalonicenses 2:2 en otra Biblia. Y que dice, el día del Señor está cerca. Si esta es la verdad, entonces no hay rapto. Pero ellos han cambiado las escrituras. La Biblia dice que primero viene el rapto y que el rapto está cerca. Tiene que venir primero el rapto, después Armagedón. Entonces, los que enseñan falsa doctrina, como por ejemplo no existe el rapto, son los que usan otras Biblias corruptas, que han pervertido la palabra de Dios y cambiado el día de Cristo al día del Señor. Lo puse aquí, el día del Señor. Esto debe decir el día de Cristo. El día de Cristo es correcto. Esto es lo que debe decir las Escrituras. Uno dice, pero tú puedes probar esto claramente. ¿De dónde debe venir la palabra pura de Dios? Bueno, en el Antiguo Testamento, el hebreo. Los judíos hablaron en hebreo. Hay un texto que se llama el texto masorético. El texto masorético fue el texto que los levíticos guardaban. Dios mandó a los levíticos del tribu de Leví guardar la palabra en su idioma hebreo. De allí viene la Biblia King James y la Valera 1602 purificada, de esta fuente. Las Biblias corruptas vienen de la Septuaginta, que es una Biblia en griego, no hebreo. También se llama la LXX. También usan un texto que se llama el texto de Quito, un texto en hebreo, pero un texto de un alemán. Alemanes, ¿quiénes fueron los alemanes? Oh, sí, los que mataban a los judíos. Ya recuerdo en la Segunda Guerra Mundial. Si yo busco a una Biblia pura, yo no voy a buscar a un nazi y pedirle, ¿qué dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Claro que no. Ahora, yo no uso estos textos porque yo veo que estos textos son corrompidos. En el Nuevo Testamento, ¿de dónde viene el texto correcto? En el Nuevo Testamento es de Textus Receptus, lo cual es texto recibido. El texto recibido es más que 5,000 textos en griego que están de acuerdo. 5,000 textos
en griego dicen día de Cristo, en 2 de Tesalonicenses 2:2. Solamente existe dos textos, Vaticano y Siniático, y estos dos dicen día del Señor, en 2 de Tesalonicenses 2:2. ¿Debemos nosotros cambiar la palabra de Dios porque hay dos textos que tienen diferente? ¿O debemos seguir a los testigos, más que 5,000, que lo tienen correcto? Tengo aquí conmigo el texto recibido, en griego. Esto es más que 5,000 textos que están de acuerdo, muchos. Y ellos tienen en aquí está, 2 de Tesalonicenses 2:2. Tú no debes leer, ¿verdad? El griego si no quieres. Pero aquí tengo. Y en griego dice, He, humera, tú, y aquí está, Cristo. Cristo. Christos. Ok, entonces, ¿de dónde viene la King James y la Valera 1602 purificada? La Biblia es puras. El texto es receptus, más que 5,000 textos están de acuerdo que la Biblia debe decir el día de Cristo está cerca. Aquí es el fuente correcto. Este lado es donde vienen todas las Biblias modernas, las 60 en español, las otras Biblias modernas, la nueva versión internacional. Las Biblias modernas han cambiado el día de Cristo, en 2 de Tesalonicenses 2:2, a el día del Señor. ¿Por qué? Porque ellos siguen a este texto. Este texto se llama el texto de Nestle-Aland. Nestle-Aland tomaron su texto de Westcott y Hort. ¿Quiénes fueron Westcott y Hort? No voy a hablar mucho de este tema, ¿verdad? Pero Westcott y Hort eran dos católicos malvados que hicieron su propio texto en griego en 1881. Porque ellos odiaban a Dios y el texto receptos. Y ellos querían cambiar la palabra de Dios porque no querían lo que dijo. Hicieron su propio texto. ¿Y sabes quién fueron? Aquí es un libro en inglés de una mujer que hizo muchos estudios sobre Westcott y Hort. Y investigó ella y encontró, mire esta foto. Los que están vestidos de mujer son hombres. Y no sé dónde, pero ahí está Westcott y Hort. Uno vestido como hombre, otro vestido como mujer. ¿Qué piensas tú de uno que es un hombre vestido como mujer? ¿Buen cristiano? Yo digo que no. ¿Debemos seguir a un hombre así? Pienso que no. Pero muchos que dicen que son cristianos de hoy, quieren a este lado su Biblia. O aquí está el texto Nestle-Aland, y aquí enfrente dice que el texto Nestle-Aland es un texto que ellos tomaban de Westcott y Hort. Y yo leo aquí, toda Biblia moderna viene de este texto, no de textos receptos donde debería venir. Y quiero mostrarle. Está diciendo, está en inglés, no tengo en español, disculpe, que este texto, en que cada versión moderna traducción, viene de Westcott y Hort. Aquí dice, este texto griego moderno, de donde vienen todas las versiones modernas, que usan día del Señor en vez de día de Cristo, dice, este texto fue hecho por un acuerdo entre el Vaticano y las Sociedades Bíblicas Unidas. Pero dice, este texto no debe ser considerado un texto definitivo. Ok, ¿qué están diciendo ellos que usan este texto? De aquí viene la King James, la Biblia pura. De aquí es el texto puro, que dice el día del Señor, en 2 de Tesalonicenses 2:2. Aquí es el texto corrompido, el texto católico. Y cada versión moderna viene de los textos católicos. ¿Qué dice el texto católico? En 2 de Tesalonicenses 2:2. Aquí está. Aquí está el griego. Homera, tú, corrío. Corrío es Señor. Los católicos han cambiado la palabra de Dios.
de el día de Cristo a el día del Señor. Entonces, ¿por qué cambiaron ellos la palabra de Dios? Me llamó el otro día un católico y me dijo, mire, yo he escuchado su predicación y siempre usted menciona el rapto, el rapto, el rapto. ¿Por qué? Yo soy católico y en mi iglesia nunca mencionan el rapto, me dijo. ¿Qué es el rapto y dónde está en la Biblia? Y yo dije, mire, está en 1 Tesalonicenses 4, ahí está en 1 Corintios 15, y yo empecé a explicar a él el rapto. Y él dijo, mire, qué raro, porque mi iglesia nunca menciona esto. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia católica no crea que existe ningún rapto. Rechazan a Pablo. Entonces no aceptan la enseñanza del rapto de la iglesia. Por esto la iglesia católica ha, muchos años atrás, cambiado el día de Cristo, en 2 Tesalonicenses 2:2, a el día del Señor. Porque ellos no creen que existe rapto, y para que la Biblia esté de acuerdo con su doctrina, que no existe rapto, solo cambiaron la palabra de Dios. Aquí tengo la Biblia católica, la Vulgata latina. Mira aquí. Aquí está en latín. Dice, quasi instet dies Domini. Domini es el Señor. La iglesia católica es tan malvada que ellos no quieren cambiar su doctrina para que su doctrina esté de acuerdo con la Biblia. Ellos quieren cambiar la Biblia para que la Biblia esté de acuerdo con su doctrina falsa. Entonces la iglesia católica dice, no existe ningún rapto, no hay un rapto. Entonces ellos cambiaron, según el Tesalonicenses 2:2, para que lea el día del Señor. Y Pablo entonces está diciendo, ustedes deben esperar el día del Señor, Armagedón. Yo no estoy esperando Armagedón. Yo leo la Biblia pura y correcta, sin cambio, que va a venir primero que el rapto. ¿Debemos nosotros seguir a las Biblias católicas? No. Aquí está la Vulgata de la Iglesia Católica. Ellos dicen que esta es la palabra de Dios. Mira lo que dice Casiodoro de Reina de esta versión. Primeramente declaramos de no haber seguido en esta traducción o translación en todo o por todo la vieja translación latina, que está en el común uso, porque aunque su autoridad por la antigüedad sea grande, no lo uno ni lo otro le excusan los muchos errores que tiene, apartándose del todo innumerables veces de la verdad del texto hebraico, otras añadiendo, otras transponiendo de unos lugares en otros, todo lo cual, aunque se puede bien porfiar, no se puede negar. La iglesia católica jacta, somos la iglesia de Dios, tenemos la autoridad de Dios, pero tienen ellos Biblias llenas de errores. Casiodoro de Reina es el que tradujo la Biblia en español, 1569. La Biblia del oso. Y él confesó, yo leo la Biblia católica y wow, yo veo muchos errores. Entonces es un error lo que hicieron los católicos en cambiar esto. Vamos entonces otra vez a leer rápidamente 2 de Tesalonicenses 2:2. Así dice en la palabra pura. Os rogamos pues, hermanos, versículo 1, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de vosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. No debes estar conturbados vosotros, porque ya sabemos que el rapto viene. Así predicó Pablo. Pero los católicos, no existe el rapto. Vamos a leerlo como dicen los católicos. Que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, como que el día del Señor estuviese ya cerca. ¿Cómo? Ni hace sentido. No conturbáis, porque viene el día
de venganza. ¿Cómo? No hay esperanza en esto, ¿verdad? Pablo nos da por lo menos esperanza bendita. Que mire, cuando sentimos muy feo y que estamos, ay, no. La esperanza es que viene pronto el Señor para llevarnos fuera. Pero no hace sentido que está hablando el apóstol Pablo. Dice, y no sabes cómo vivimos porque ¿sabes qué? Tú vas a morir en la batalla. No lo entiendo. La iglesia católica es una iglesia malvada. No es de Dios. Es una iglesia con falsa doctrina. Es una iglesia que está diciendo a todos, tú tienes que seguir a la Biblia de nosotros. Cuando hace sus traducciones, translaciones. Pero conozco a gente en inglés y español que dicen, no importa cuál Biblia que uses tú, todos son iguales. Ninguna doctrina está afectada en otras versiones. ¡Mentira! Pura mentira. Si yo tomo a otra Biblia y uso otra Biblia que no es del fuente correcto, no tengo el rapto en este versículo. La iglesia católica ha quitado la doctrina del rapto de la Biblia. Y aquí está la evidencia. Por esto predico yo la diferencia entre el día de Cristo y el día del Señor. Y porque es importante saber la diferencia, es importante conocer la evidencia de los manuscritos, es importante entender que según Pablo, el rapto viene primero. ¿Quién va al rapto? Los salvos. Si no hay rapto, ¿para qué esperamos? Mejor suicidarse. Porque lo que queda es algo feo. Yo no quiero una Biblia falsa. Yo quiero la Biblia de Dios. Bueno, voy a terminar con esto. Otra cosa que quiero mostrar. Es importante entender la diferencia entre el día de Cristo y el día del Señor. Para que no caímos nosotros en falsa doctrina. Y también para que no seamos nosotros confundidos. Yo he escuchado muchos diciendo, don Roberto, ¿sabes qué? Cuando viene el Señor al rapto, Él va a venir como ladrón. ¿Cómo? Algunos me dicen, sí, el Señor Jesucristo va a venir como un ladrón en la noche para sacarnos nosotros al rapto. Y yo leo la Biblia y yo pregunto, ¿es cierto que cuando habla de rapto, que el Señor vendrá como ladrón? ¿Sí o no? Vamos a ver. Primero de Tesalonicenses capítulo 5. Primero de Tesalonicenses 5, el apóstol Pablo dice, pero acerca de los tiempos de los sazones no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escribo. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Ok, el día del Señor, ¿cuál es? Que es esta. El apóstol Pablo dice que esta es cuando viene el Señor como ladrón. No esto. ¿Por qué? Leímos que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Bueno, aquí está la destrucción. Como los dolores del parto de la mujer preñada y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Oiga bien, el día del Señor es como tiempo de tinieblas, dice. Pero vosotros no estáis, para que aquel día os agarre como ladrón. Entonces el apóstol Pablo dice que cuando viene este día, el día del Señor, vendrá como ladrón. Pero vosotros no van a salir como Cristo viniendo como ladrón. Entonces muchos equivocadamente hablan del rapto diciendo que el rapto viene el Señor como ladrón. ¿Pero cómo? Cuando viene el Señor Jesucristo al rapto, viene para recoger a su esposa y llevarla fuera. Él no va a venir como ladrón para robar a su esposa. ¿Cristo va a robar a su esposa? ¿Secuestrarla? No, ella es de Él. Él va a venir, ella va con Él. No tiene Él que robar a su esposa. Cuando habla la Biblia del día del Señor, dice que este día vendrá como ladrón. ¿Por qué? Porque Israel será huyendo y Satanás piensa que él va a
a agarrarlos y matarlos. Pero Cristo va como ladrón a agarrar su pueblo Israel y guardarlos de sus enemigos. Entonces, es importante que leímos la Biblia y no mal aplicamos palabras. Cristo viene como ladrón, no al rapto, pero al Armagedón. Dos otros versículos quiero mostrarte. Segundo de Pedro 3:10. Segundo de Pedro 3:10. Cansado. Segundo de Pedro 3:10 dice: porque el que quiere amar la vida, segundo de Pedro, estoy en el primero. Segundo de Pedro 3:10, el apóstol Pedro está diciendo: mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grande estruendo y más y más y más, quemadas. Pedro está diciendo es 1000 años como un día como 1000 años. Entonces él dice que el día del Señor empieza con Armagedón y termina cuando Dios va a destruir toda la tierra y los cielos y hacer nueva tierra y nuevos cielos. Pero también Pedro dice que es como ladrón en la noche. Y no está hablando Pedro de rapto, pero está hablando de Armagedón. Entonces Jesús habla, Pedro habla y Pablo habla. Y están diciendo que cuando el Señor Jesucristo viene a, ¿dónde? Armagedón, Él viene como ladrón. No viene como ladrón el Señor Jesucristo a rapto. Viene como ladrón a Armagedón. Olvidé leer. Está en Apocalipsis o Revelación. Revelación, capítulo 16. Claramente mostraré esto y ya voy. Ya vamos. Ya voy a dormir. Estuve muy enfermo esta semana. Sudando, con tos, con todo. Estoy mejorando, pero todavía un poco débil. Pero mire, tenemos las palabras de Pablo y Pedro, diciendo que es el día del Señor que vendrá el Señor como ladrón, no el rapto. Y ahora, en Revelación 16, tenemos las palabras de Jesucristo mismo. Revelación 16, 15 hasta 17. Y aquí yo vengo, dice el Señor Jesucristo, como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en un lugar que se llama en el hebraico que Armagedón. Armagedón es el día del Señor cuando viene como ladrón. Y ahí dice 17, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió en una gran voz del templo del cielo y trono diciendo: hecho es. Ok, ahí está el mensaje, ¿verdad? Y prediqué esto porque yo quería que todos entiendan la diferencia entre el día de Cristo y el día del Señor. No son lo mismo. Son dos diferentes tiempos. Algunos predican en internet y en YouTube: no, el día de Cristo y el día del Señor es el mismo día. No. Uno es el rapto, otro es Armagedón. También quería mostrarle que son malas, muy malas, las traducciones modernas. Porque son tan sonsos, tan estúpidos los que traducen tales versiones que ni entienden ellos la diferencia entre el día de Cristo y el día del Señor. Y por esto traducen en 2 Tesalonicenses 2:2 el día de Cristo a el día del Señor. Y todos los que usan estas versiones modernas están no esperando al rapto, están esperando a Armagedón, sin saberlo. Yo no quiero una versión moderna. Yo quiero la Valera 1602 purificada. Y finalmente, muchos me dicen: don Roberto, en todos lados, en YouTube hay gente que están diciendo: no existe el rapto, no existe el rapto, la Biblia no habla nada de rapto. Tales personas enseñan esto porque usan otra Biblia. Y ellos dicen: Pablo dijo que debemos esperar el día del Señor. No, si usamos la Biblia correcta, entendimos, esperamos nosotros el día de Cristo. Y no vendrá el Señor Jesucristo para nosotros, la iglesia, como ladrón. Estamos esperando, amamos a nuestro Señor.
y estamos esperando su venida. Y yo voy a ir al rapto y yo quiero que venga el Señor Jesucristo muy pronto. Si tú eres salvo, gracias a Dios. Si no, pues por favor venga al Señor Jesucristo. Y si tienes tú otra Biblia que no es la Valera 1602 purificada, por favor, vaya a comprar la Valera 1602. Voy a poner aquí donde puedes tú comprar Valera 1602.org. Ahí puedes conseguir la Biblia que uso yo, la Biblia correcta, que sí contiene las palabras el día de Cristo en vez de el día del Señor. Dios te bendiga, nos vemos el otro domingo. Gracias.